Dijo el presidente de un fútbol, del cual soy hace poco, que a los representantes de los jugadores les obsesiona la plata, que solo hablan de dinero, que no piensan en otra cosa. De ahí de la avenida es el presidente. Los pases, los derechos deportivos de un jugador para que juegue en otro equipo, ¿se entiende? Las chicas sobre todo, que lo entiendan, cuestan millones de dólares, millones de euros. Por ejemplo, hay un jugador que se llama Bellingham, que jugaba en el Borussia, lo compró el Real Madrid por 251.400.000 euros. 251 millones de euros. Eso en pesos argentinos, cualquiera puede hacer la cuenta, equivale a 390.000 millones de pesos argentinos. En sueldos mensuales de un docente, le llevaría, escuchá, 460.000 meses cobrar eso. Si un docente que trabaja 360 meses en su vida, 30 años, 12 meses, deberían hacer para cobrar lo que costó el pase de Bellingham. 1.275 veces deberían hacer. Y a muchos les obsesiona el éxito financiero, les obsesiona el dinero, la acumulación de posesiones, y este énfasis excesivo en el buen pasar, en estar bien, no pasar necesidades, te fascina. Acordate que dije énfasis, excesivo. Vamos a perder de vista los verdaderos valores. Eso es lo que sucedió en la historia que se encuentra en el texto que vamos a compartir, Lucas 12, del 13 al 21. Y según el Señor, eso le pasó a un exitoso hombre de negocio que cometió errores que le costaron demasiado caro. Le costaron tan caros sus errores que nuestras versiones bíblicas, no sé en tu Biblia cómo lo titula al pasaje, pero le han puesto el rico insensato. En palabras más comunes, el rico estúpido. Y esta es una historia impactante, y te ruego que no te pongas a la defensiva porque eso sucede cuando parece que alguien te está mirando la billetera, sea donde sea. Si te miran la billetera ya te pone nervioso, y tal vez alguien esté pensando, el pastor va a salir con que si tenemos éxito, si podemos ahorrar, no estamos confiando en Dios, vamos a tener que darlo todo a la iglesia antes de morir y perderlo todo. Lo primero que puede pensar alguien. No, señores, no se trata de eso este sermón. Leemos versículo 13. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Un tipo que no había estado poniendo atención al sermón para nada, porque Cristo viene hablando de temas muy importantes, muy serios, y él sale de la nada y le dice: decirle a mi hermano que parta la herencia conmigo. Le interrumpe la enseñanza a Jesús, y en vez de estar deleitándose con las palabras de Cristo, estaba obsesionado con una mezquina pelea familiar. Jesús le contesta y luego predica una parábola sobre este exitoso hombre de negocios que cometió serios errores. ¿Qué errores cometió este exitoso hombre de negocios? Primero, carecía de sentido real de los valores. Segundo, era egoísta. Tercero, creía que podía proveer para su alma con cosas materiales. Y cuarto, creyó que contaba con una prolongación de la vida. Primer error, número 1, carecía de un sentido real de los valores. Si usted es comerciante o simplemente cliente, como la mayoría de nosotros, siempre se molesta cuando la mercancía tiene valores fuera de lugar, exorbitantemente altos. Pasa mucho que lo que realmente tiene valor a menudo parece poco importante, y por otro lado, lo barato y lo inservible se vende muy caro. Como si alguien hubiera entrado al negocio de noche y hubieran cambiado los cartelitos. A lo barato le pone el precio más alto, a lo caro le pone el precio más irrisorio posible.
¿Cuál era, en este caso de este hombre que vamos a estar leyendo, cuál era su problema si no era el problema que fuera rico? Tampoco era un problema que quería ver que su negocio creciera. Y tampoco era un problema que quisiera disfrutar de los frutos de su trabajo. Notemos que entonces el punto no se aplica solo a personas ricas. Se trata de usted y se trata de mí. Jesús se dirige a la multitud. Hay miles de personas comunes escuchándolo. Y entre nosotros, que yo sepa, no hay ninguno que pertenezca al 5% más rico de todo el universo. Fíjate que para ganarse la vida, porque es un agricultor, el de la parábola, ya la vamos a ver, siguió las leyes naturales de la siembra y de la cosecha. O sea, no sembró cuando había que cosechar, porque no iba a crecer. Sembró cuando tenía que sembrar y cosechó cuando tenía que cosechar. Esas leyes son establecidas por Dios. Pero no tomó en cuenta ninguna de las leyes espirituales de Dios para edificar su vida. De Dios, nada en el relato. Le dijo uno de la multitud, versículo 13, lo leímos: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Y este hombre en realidad le está ordenando a Jesús qué es lo que tiene que hacer. Debió haber escuchado por lo menos parte de lo que él estaba predicando delante de muchas personas, pero le importaron muy poco los asuntos espirituales eternos, porque solamente le interesa lo material y temporal. El rico estaba obsesionado con sus posesiones. No hay una sola mención en todo el texto de que se acordara de su responsabilidad para con Dios y con las personas. Si vos pones una monedita chiquitita delante de tu ojo, eso te va a ocultar una montaña gigantesca, porque la moneda te tapa el ojo. Obsesionarse con las posesiones te puede hacer perder de vista lo que realmente importa en esta vida. Cuando hay una herencia, lamentablemente, un altísimo porcentaje, podemos decir 99%, de la gente, cuando hay herencia, para repartirse, se transforman en lobos. Y la persona que hizo esta petición, en pleno sermón del Señor, no podía pensar en otra cosa que en la herencia. Versículo 14, mas él le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Lo que quiere decir Jesús hasta ahí es que no vino como juez de paz para resolver disputas mundanas. Vino para señalar el camino a Dios y para asegurarse que la gente supiera cómo hacer la paz con Dios. Los rabinos solían resolver sobre cuestiones legales en disputa. Era típico, digamos, concedámosle al hombre que si él lo identifica como rabino a Cristo, le está pidiendo que el rabino haga lo que tenía que hacer, pero no es un rabino cualquiera, no es un maestro cualquiera. Ellos arbitraban siempre las disputas civiles y familiares, pero Jesús se negó a participar. Spurgeon cuenta, ya que lo citaste hoy, predica sobre este asunto y él cuenta que los predicadores, los pastores hoy tienen que saber actuar en todas las disciplinas. La gente espera que los predicadores y los pastores sepan de todo y no es así. Tenés que saber de administración, de negocio, de política, de organizaciones sociales. Pero ¿para qué me llamó el Señor? ¿Para qué nos llamó el Señor? Para predicar y enseñar. Ese es mi llamado. Y si yo dejo eso por lo otro, estaré fallando mi comisión. Y además, para hacer las otras cosas, ya existen otras personas. Este muchacho, entonces, carecía de un sentido real de los valores. Job dijo, capítulo 1, versículo 21, primera parte: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Pablo escribe, Nuevo Testamento, 1 Timoteo capítulo 6, versículo 7, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Lo que no te va a acompañar en el sepulcro
no tiene que ocupar el primer lugar en tu lista de prioridades. Jesús predicó lo siguiente, Mateo capítulo 6, versículo 19 al 20, no os hagáis tesoro en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Mientras ambos hermanos fueran codiciosos, ningún acuerdo los iba a dejar contentos. Y la mayor necesidad de ellos era un cambio de corazón. Pero como mucha gente hoy en día, querían que Jesús los sirviera, pero no que los salvara. Los fariseos del tiempo de Jesús se burlaban de Jesús cuando él denunciaba que no se puede servir a Dios y al dinero. Ellos tenían un principio que decía, que Dios a quien ama, enriquece. Así que no veían ninguna dificultad entre la piedad y la avaricia. Y te digo, ¿no pensamos eso hoy nosotros todavía? Muchos cristianos piensan que la riqueza es una bendición y que la pobreza es una maldición. Contáselo al Señor. Decile eso, a ver si sos tan piadoso, tan inteligente de decirle eso al Señor, cuando el Señor no tenía dónde recostar su cabeza. Tengan mucho cuidado, hermanos, cuando le digan a las cosas bendición. Fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, lo dice la Biblia. Por favor, no me haga la contra. Las cosas son provisiones, terrenales, cosas que se quedarán acá. Las bendiciones espirituales, tus hijos creyentes, tu esposa creyente, tus nietos creyentes, vos creyente, esos son bendiciones espirituales eternas. Segundo error, era egoísta, pero pensad esto, lo que él plantea no dejaba de ser una preocupación legítima. Era egoísta porque en el versículo, en todos estos poquitos versículos del pasaje de 13 al 21, él dice yo, mí, mis, tácito o explícito, permanentemente, el Señor de la parábola. Y entonces, cuando vos te esforzás por tener plata, puede ser que solamente pensé en vos mismo y que perdás de vista a los demás. Vos sabés que es interesante lo que aprendí hoy, ayer en realidad buscando argumento para este mensaje, la diferencia entre el cristal de una ventana y el cristal de un espejo. Todavía se usa eso, el espejo está bañado con una lámina, sobre todo en la ciencia, una lámina de plata. Entonces cuando vos mirás por el espejo, por el vidrio transparente de tu ventana, ves a los demás. Pero cuando mirás un espejo bañado en plata, solo te ves vos. Y el hombre estaba absorto en su problema, había venido a intentar que Jesús se lo resuelva, no estaba ahí para que Jesús lo bendiga ni le cambie su corazón, quería solucionar su problema sin tener que enfrentar el profundo problema del pecado en su vida. En su mente el problema era el hermano codicioso, que no le quería dar la parte de la herencia. Y Jesús vio que sus palabras revelaban su corazón. El problema del hombre no era la avaricia de su hermano, era la avaricia de él. Y ojo que el hermano también pudo haber sido codicioso, porque Jesús dice en el texto que se dirige a ellos, no a él solamente. Probablemente incluía al hermano y a toda la multitud, pero el hombre estaba enfocado solo en conseguir lo que a él le interesaba. Jesús le muestra que su verdadera necesidad era estar listo para el mundo venidero, y ahí está el mensaje de este mensaje. Preparados para la eternidad. Así que el Señor se negó a ser juez entre el hombre y su hermano. Versículo 15. Y les dijo, mirad y guardaos de toda, preste atención, toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Si alguien lo puede pagar, mejor.
La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y el término avaricia significa simplemente el deseo desmedido de tener más. Alguien le preguntó una vez al millonario Rockefeller cuánto dinero era suficiente, y él dijo, $1 más. Siempre uno más. La avaricia nunca se sacia, es insaciable. Pero además nos equivocamos si consideramos la codicia como una cuestión de cantidad y no de actitud. ¿Por qué? Porque hasta los más pobres pueden ser codiciosos. Pero no todos los ricos aman al dinero. Y de la misma manera, no todos los pobres están libres del dinero, del amor al dinero. La riqueza es una cuestión económica. El amor al dinero es una cuestión de carácter. Y es una advertencia que tenemos que tomar muy en serio. Reflexionar una y otra vez, ¿soy una persona codiciosa? ¿O disfruto dando, ayudando a las buenas causas? ¿O soy una persona egoísta? ¿Tengo mucho deseo por las cosas materiales? ¿Sabes por qué te lo digo? Porque muchos cristianos están infectados de codicia y no lo saben. Sinceramente, no lo saben. Dice el Señor, miren y guárdense, mirad y guardaos, dice el Señor, como diciendo, fíjate bien, porque puede haber un ladrón dentro tuyo. Ninguna persona dice, voy a convertirme en un avariento materialista gastando mi vida por todo el dinero y todas las posesiones que puedo conseguir. Nadie dice eso, salvo que esté loco. Pero sí se te infiltra en las venas sin que te des cuenta, se apodera de tu vida y todo lo que deseas son cosas y dinero. Y es urgente para toda persona determinar si estamos cayendo en el pecado de avaricia, porque Jesús con 2 verbos, los 2 en presente, indica que el peligro está siempre presente. Y la avaricia muchas veces corrompe el testimonio de un discípulo. Recuerden que Dios dice que la avaricia es idolatría. O sea, la avaricia le quita el lugar o el trono a Dios, lo saca. Y notemos también lo siguiente, la advertencia de Jesús no se limita al dinero, sino que dice a toda clase de avaricia. Y esto incluye la casa, la ropa, la esposa o el marido del prójimo. Todas las formas están incluidas en la palabra toda. Mirad y guardaos de toda avaricia. Vos tenés que disfrutar y cuidar lo que tenés, así tiene que ser. Pero Jesús dice que no te dejes manejar por las posesiones porque no van a durar para siempre. ¿Ves el amor que hay en Él? Hay amor en Él. Decís, no te vecines tanto con las cosas, van a dejar de ser. Una casa es una caja donde nos abrigamos y donde descansamos. Un auto es un instrumento para llevarte de un lado al otro. Y como no lo vamos a llevar con nosotros al morir, es mucho mejor considerarlo como las vio Jesús, temporales. Sigue diciendo el Señor, versículo 16, también les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. ¿Ves que es un problema ser rico? Nosotros no tenemos ni idea de esto, pero es un problema ser rico. ¿Qué hago? Dice, se pregunta, no tiene dónde poner tanta riqueza. O sea que el éxito le complicó la vida. Versículo 18, y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores. ¿Ve que quiere $1 más? Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes y diré a mi alma, al alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Y el rico no pudo darse cuenta que ya tenía graneros donde depositar sus excedentes, las manos de los que sufren, los estómagos de los que pasan hambre, los cuerpos de los que tienen frío, los hogares de las viudas y los huérfanos. Dios nos puso en la tierra para servir a los demás
Dice Pablo en Gálatas, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia. ¿Alguien lo sabe? De la fe. Una de las más grandes batallas espirituales que cada uno de nosotros libra es la lucha para deshacernos del egoísmo. No debería decirse que yo vivo en un pequeño mundo que limita al norte, al sur, al este y al oeste conmigo. Tampoco debería decirse eso de vos. No puede ser que usted no se dé cuenta de las necesidades que hay en su propia casa, en su familia, que usted no se dé cuenta de las necesidades que hay en la iglesia. Usted puede pensar que no es egoísta, pero lo es, si primero está usted y luego los que lo rodean. ¿Nos preocupan las necesidades de los demás? ¿O te molestan las oportunidades de ayudar que el Señor te pone adelante? Que Dios nos ayude a aprender, porque esto hay que aprenderlo, a pensar en los demás. O sea que la regla de vida de John Wesley, o Juan Wesley, predicador del siglo XVII, era ahorrar todo lo que pudiera y dar todo lo que pudiera. Resulta que trabajó en Oxford, tenía un ingreso de 30 libras al año. Vivía con 28 y daba 2. ¿Me siguen? Pasó a cobrar después de esos 60, 90 y llegó a cobrar 100. ¿Sabe con cuánto vivía? Con 28 y daba el resto. ¿Qué tal? Y una prueba para nuestro corazón es ver cómo damos. Hay que ver si somos generosos o acaparadores. Y esa es una prueba que vos tenés que hacer en privado con el Señor. Es absolutamente personal, absolutamente privado. Nadie puede decirle a otra persona exactamente cómo y cuánto dar. ¿Sabes por qué? Porque no hay un porcentaje mágico. Solamente lo sabés vos y el Señor. Pero te hago la pregunta que te deja en evidencia. ¿La primer moneda que viene a tu mano es del Señor? ¿La primera? Tercer error. Creía que podía proveer para su alma con cosas materiales. Fíjate que lo que dijo, versículo 19. Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. ¿Ves que es obvio el problema del Señor, del caballero este? Imagínese usted en una mesa. De un lado, una parrillada. Del otro lado, recién hecha, calentita, crujiente, variada. Del otro lado, una Biblia. Lo primero es alimento para el cuerpo, mientras que lo otro es alimento para el alma. No podemos alimentar al alma con alimento físico. Si usted tiene hambre y le suena la panza, no puede comer versículo. ¿Está clarito? Pero así también dijo Jesús, anoche lo compartimos con los chicos, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, Mateo 4:4. Ahora, el colmo de la necedad es hacer provisiones para las necesidades físicas, o sea, amontonar un montón de cosas para la vida acá, y no hacerla para la eternidad. Y existe la posibilidad de que a veces nos atrape la misma trampa que atrapó al rico. ¿No dijimos o pensamos alguna vez qué feliz sería yo si tan solo tuviera esto o aquello? Si tuviera esa cosa, sea cual fuera, recién ahí yo sería feliz. Y muchos buscan tranquilidad y seguridad en el dinero o más cosas. Digo, yo lo viví, yo lo experimenté siendo cristiano. Llego al Señor, una expresión muy argentina, seco y loco. Y la angustia que a mí me entraba para alimentar los tiburones que tenía en casa, no te das una idea de cómo era. Recién estaba tranquilo, ¿sabes cuándo? Cuando
ponía la mano así en el bolsillo y había uno de roca ahí, los lilitas, que en esa época valían mucho. Yo sentía ese papel ahí, estaba tranquilo, me sentía seguro. ¿No te has sentido así? No es necesario que me lo digas. Nosotros creemos que la felicidad está en ganar más y más, en tener más y más, y la felicidad se gana al tener una actitud piadosa con lo que ya tenés. Pablo escribe, 1 Timoteo capítulo 6, versículos 6 al 8, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. El alma jamás se va a llenar, jamás se va a saciar con cosas. Si usted desea saciar su alma, tendrá que llenarla alimentarla con una íntima, obediente y amorosa relación con Dios. Una meditación final antes de pasar al último error. La Biblia repudia ambos extremos de las visiones comunes sobre este tema. Dios desaprueba tanto el materialismo, que hace de las cosas el fin último de la vida humana, como el espiritualismo, que desprecia los bienes y las cosas para enfatizar solo lo espiritual. Y dice que solo lo espiritual es lo que le debe importar al hombre. Dios desaprueba el arrogante que tiene fortuna, tanto como al santurrón que se viste mal para aparentar que él es más espiritual que vos. Cuarto error, creyó que contaba con una prolongación de la vida. También tenemos que decir que Jesús presenta al hombre rico como un agricultor inteligente. El granjero hizo lo que era razonable. Jesús no lo estaba culpando de sus planes. La preocupación del hombre materialista por su herencia era una preocupación legítima. La necedad del rico no está en los planes que hizo, sino en lo que no consideró. La Biblia dice del necio, del insensato, lo describe como una persona, Salmo 14:1, que dice, no hay Dios. Por lo tanto, en sus planes no figura Dios. En sus intereses no figura Dios. El hombre rico de la parábola había pensado que iba a estar cómodo por muchos años, pero Dios le quita la vida esa misma noche. Tenía una gran cantidad de posesiones, pero ahora no le quedaba vida. Y las posesiones iban a pasar a sus herederos. ¿Te das cuenta? La parábola que dice el Señor le dice al tipo que viene y lo interrumpe y dice, decile que parta su herencia conmigo, lo pone a pensar. Cuando le está diciendo el que va y dice, quiero la parte mía de la herencia, él no le contesta, le dice, yo no vine a hacer eso. Y le cuenta de un hombre que tiene muchas posesiones y que va a morir hoy. ¿Qué pensaría el hombre que viene pidiendo la herencia, viste? Incluso si le dieran la herencia, es posible que ni la disfrutara. Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate muchos años, fíjate. Repósate, come, bebe, regocíjate. ¿Ves cómo él pensaba que su vida consistía solamente en abundancia de posesiones? Pero había más en la vida de lo que él se dio cuenta, a saber, la vida más allá de la tumba. Y hay quienes creen tener todo el tiempo del mundo. Dicen, creen que tienen tiempo para llegar a ser cristianos, te dicen, ya voy a hacerme cristiano. En el minuto antes de morirme, me voy a hacer cristiano. Me lo dijeron a mí. Tiempo para tomar con seriedad, vivir para el Señor. Hemos sido creados para vivir para Él y vivimos para nosotros.
tiempo para ser la clase de hombres y de mujeres que acá saben que tienen que ser. Los hombres saben lo que tienen que llegar a ser, las mujeres saben lo que tienen que llegar a ser, y actúan como si tuvieran todo el tiempo del mundo. Más de una persona me ha dicho a mí, sí, yo ya sé que necesito cambiar esto. Algún día lo voy a hacer. La Biblia dice, Proverbios 27:1, no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. La vida es corta e incierta, puede que mañana nunca llegue. Y lo que tiene que hacerse hoy, debe hacerse hoy. Nosotros evitamos pensar en la muerte, pero la muerte va a llegar. Y a menudo llega inesperadamente. Mi hermano Beto estaba bien vestido, con sus anteojos puestos, quiso salir de la habitación y cae en el dintel, muerto. Con los lentes puestos, bien vestido, el rostro duro y el ceño fruncido de dolor. Él pensó que tenía más vida. No sabemos cuánto más vamos a vivir, nadie lo sabe, solo Dios. El rico parece que estaba en la flor de la vida. Creyó que le quedaba mucho tiempo, pero no era así. Ni siquiera 24 horas. Le dice durante el día, esta noche vienen a pedirte tu alma. Leía hoy la ilustración de un tipo tan cuidadoso con su salud que controlaba el colesterol, comía alimentos apropiados, hacía ejercicio, iba al doctor para que le hiciera chequeos de rigor. Vos sabés que yo tengo un compañero de trabajo que hace esto. Religiosamente los estudios y los análisis todos los años. Y no es creyente. Y cuando menos lo esperaba, lo atropelló y lo mató un camión. Y los noticieros cada día nos llenan de ejemplos de muertes que sobrevienen inesperadamente y ninguno de nosotros tiene garantía de que mañana estará vivo. Ninguno. ¿Qué tal si el Señor viniera ahora mismo y te dijera, esta noche vienen a pedirte tu alma? ¿Estará preparada tu alma? Dice el versículo 20, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es, dice el versículo 21, y ahí es Jesús quien da la interpretación de la parábola. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Cristo dice que hay algo terriblemente malo en acumular mientras no hay nada en tener malo en tener bienes. Lo malo es pensar en tener bienes mientras ignoramos nuestras responsabilidades para con Dios. Y la Biblia enseña que el alma es la posesión más valiosa del hombre, porque es la esencia de lo que somos. Si el alma está perdida, todo está perdido. Recuerde la pregunta que planteó Jesús, porque ¿qué aprovechará al hombre, Mateo 16:26, si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Y cada uno de nosotros, todos, no hay nadie acá que quede excluido, tiene que prepararse para esas impresionantes palabras. Esta noche viene a pedirte tu alma. Dice la Biblia, prepárate para venir al encuentro con tu Dios. No se garantiza otro día de vida para ninguno de nosotros. No se imaginan la carga que siento al decir esta palabra. Si este mensaje produjo inquietud en tu conciencia, te convenció de pecado, te ruego que te des cuenta que la vida es corta e incierta y que por esa razón busques hoy la misericordia de Dios. Conclusiones. ¿Quién cierra? ¿Gabriel? Que Dios nos ayude a no cometer los errores que cometió este exitoso hombre de negocios. Debemos trabajar en nuestro sentido real de los valores. Debemos guardarnos del egoísmo.
No debemos pensar jamás que podemos proveer para nuestras almas con cosas materiales. Debemos entender que no contamos con una prolongación de la vida. ¿Qué hora es? ¿19? 19:35. Es hora de arrepentirnos y también es hora de que los pecadores sean salvos. Es hora de que los perdidos oigan la voz del Señor y se arrepientan de sus pecados, porque el reino de Dios esta noche, hoy, aquí, se ha acercado. Así que no dejemos pasar la oportunidad. Gabriel, vení a orar por nosotros.